Saludos y bienvenidos, amigos del canal Sincronicidad y Conciencia Cósmica. Hoy nos adentraremos en un viaje a través de la dimensión más misteriosa y elusiva que conocemos, el tiempo. Esta travesía está inspirada en las páginas de La Matriz Divina, una obra fascinante del autor Gregg Braden, que nos invita a expandir nuestra mente más allá de los confines de lo tangible y medible. Nos preguntamos, ¿qué es el tiempo? ¿Es simplemente un recurso que se nos escapa entre los dedos o es una ilusión que hemos construido a través de nuestras percepciones y experiencias? ¿Cómo impactan nuestras emociones la manera en la que percibimos el paso de los segundos, los minutos y las horas? Hoy, deshilacharemos estas cuestiones, buscando comprender cómo el tiempo puede ser un lienzo en el que pintamos los colores de nuestras vidas. El tiempo nos afecta de maneras a menudo paradójicas. Para el que espera, puede ser eterno, para el que teme, un suspiro, y para aquellos que se encuentran en el ojo del sufrimiento, una prisión indefinida. Pero esas mismas manecillas del reloj parecen volar para los que se deleitan en la alegría y la felicidad. Y luego está el amor, un estado donde el tiempo parece considerar una tregua con la eternidad. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra relación con el tiempo? ¿Es posible que nuestra conexión emocional y espiritual con el universo juegue un papel determinante en esta dinámica? Gregg Braden nos desafía a cuestionar nuestra percepción lineal del tiempo, a considerar la posibilidad de que pasado, presente y futuro no sean más que categorías artificialmente separadas dentro de nuestra conciencia. Exploraremos las implicaciones de esta idea revolucionaria y cómo puede traducirse en una comprensión más profunda de nuestra existencia. A lo largo de este episodio, dibujaremos los contornos de esa percepción, tejiendo hilos que conectan ciencia, filosofía y espiritualidad, con el fin de ofrecerte una experiencia auditiva que, esperamos, se convierta en un refugio temporal donde tu mente pueda disfrutar de una pausa para contemplar la relatividad del tiempo, en el sentido más einsteiniano de la palabra. Así que relájate, cierra los ojos si quieres, y dejemos que el tic-tac del reloj se desvanezca en el fondo. Porque en el espacio de hoy, aquí en nuestro programa, cuando el aquí es allá y el entonces es ahora, el tiempo se convertirá en nuestro aliado para descubrir juntos su naturaleza más íntima y sus secretos más guardados. Bienvenidos al punto donde el tiempo se detiene y la eternidad comienza. El tiempo es quizá uno de los conceptos más sublimes y enigmáticos que existen. Es esa entidad invisible y omnipresente que se extiende como un tapiz infinito en el que se borda la historia de nuestras vidas. Hoy, vamos a adentrarnos en las curiosas y a veces contradictorias formas en las que percibimos el tiempo a través del lente de la poesía, y para ello, nos inspiraremos en las palabras del poeta Henry Van Dyke. El tiempo es demasiado lento para aquellos que esperan, demasiado veloz para aquellos que temen, demasiado largo para aquellos que sufren, demasiado corto para aquellos que gozan, pero para aquellos que aman, el tiempo no existe. Al expresar esto, Van Dyke captura la esencia de cómo nuestros estados emocionales colorean la percepción del tiempo. Para el enamorado, las horas pasan como minutos, y para quien ansía un reencuentro, los minutos se sienten como horas. Comencemos por el primero de estos versos, demasiado lento para aquellos que esperan. Aquí, observamos cómo la espera parece dilatar el tiempo, haciéndolo una sustancia gruesa por la que nos movemos con esfuerzo. Aquellos momentos previos a una cita importante, la anticipación de una noticia que podría cambiar nuestras vidas, son ejemplos claros de esta desaceleración percibida del tiempo. Contrastemos esto con la percepción de demasiado veloz para aquellos que temen. El tiempo, ese mismo ente que se arrastraba tortuosamente en la espera, de repente adquiere la velocidad de un corcel desbocado para aquellos que enfrentan el miedo. Es como si quisiera escapar de nuestras manos cuando más quisiéramos detenerlo, dejándonos con un sabor de angustia y una sensación de impotencia. Luego, Van Dyke nos habla del tiempo, demasiado largo para aquellos que sufren. Y es que el dolor y el sufrimiento parecen ser compañeros de un tiempo que se estira hasta los confines de lo tolerable. Cada segundo es un recordatorio punzante de una herida o una pérdida, y el alivio parece estar siempre justamente fuera de nuestro alcance temporal. Pero veamos también cómo se convierten demasiado corto para aquellos que gozan. Cuando la felicidad y el placer inundan nuestros sentidos,
las horas se disuelven como azúcar en café caliente. Quisiéramos poder estirar esos instantes preciosos, pero el tiempo se nos escurre como arena entre los dedos. Y finalmente, Van Dyck nos regala una reflexión sublime: para aquellos que aman, el tiempo no existe. Aquí nos confronta con la idea de un amor que trasciende las agujas del reloj, un amor tan profundo y abarcador que crea su propio universo, su propio tiempo. El amor es el estado en el que las expectativas del futuro y los recuerdos del pasado se funden en un perenne ahora que engloba todo. Pero, ¿qué dice todo esto sobre nuestra relación con el tiempo? ¿No es acaso curioso cómo algo que medimos con tanta precisión en nuestro día a día, segundos, minutos, horas, pueda ser tan maleable en nuestra experiencia interna? Como lo percibimos no solo está marcado por los relojes y calendarios, sino por el ritmo de nuestro propio corazón, el eco de nuestras emociones en la cámara secreta de nuestra mente. En nuestra exploración de hoy, podríamos imaginar el tiempo como un río cuyas aguas cambian su corriente según la geografía emocional por la que fluye. Algunas veces nos encontramos en su nacimiento, donde surge con fuerza y nos arrastra sin contemplaciones. Otras, nos detenemos en remansos donde parece detenerse y nos permite reflejarnos en su superficie tranquila. El arte y la literatura nos han demostrado una y otra vez que el tiempo, aunque inexorable en su marcha, es también un elemento profundamente personal. Cada quien lo vive de una manera única, tejiendo su propia comprensión a través de los hilos de sus experiencias. El poeta, con su sensibilidad aguda, encuentra en las contradicciones y paradojas del tiempo un lienzo para expresar la gama completa de emociones humanas. Igualmente nosotros, como oyentes y protagonistas de nuestras vidas, tenemos la capacidad de darle al tiempo nuestro propio significado. Al reflexionar sobre las palabras de Van Dyck, tomamos un momento para comprender cómo el tiempo es un espejo de nuestros estados más íntimos, cómo puede ser un enemigo o un aliado, y cómo su verdadera medida no está en su rigor matemático, sino en la profundidad de nuestro vivir. Así, invitados por la poesía, contemplamos nuestra propia existencia en el vasto océano temporal, y encontramos que, en el acto de amar, quizás realmente trascendamos el tiempo, en ese espacio donde, como dice Van Dyck, simplemente no existe. El tiempo, esa entidad que parece gobernarnos con mano de hierro, resulta ser a la vez escurridizo e intangible. Cada intento de capturarlo es tan infructuoso como tratar de contener la brisa entre las manos. Veamos, el tiempo no se puede enlatar como los alimentos para su posterior disfrute, ni podemos acumular horas para desplegarlas en un día lluvioso. Muchas veces hablamos del tiempo como si fuese un depósito del cual podríamos sacar a voluntad. Si tan solo tuviera más tiempo, decimos, como si en algún oscuro rincón de nuestra casa hubiera un cofre repleto de segundos, minutos y horas esperando a ser utilizados. Pero la verdad es que el tiempo fluye independientemente de nuestros deseos y necesidades. El pasado, ese archivo de memorias y experiencias, nos sirve para evocar y aprender, pero no podemos regresar al ni alterarlo. Las horas de ayer, por más que nos esforcemos, ya se han deslizado fuera del alcance de nuestras manos. Nos referimos al pasado como si fuese un territorio concreto al que podríamos visitar dado el equipo y el momento adecuado, pero a decir verdad, es tan solo una construcción de nuestra mente. El presente es ese eterno y fugaz instante en el que la vida acontece. Es el único lugar donde podemos actuar, decidir y vivir. Y sin embargo, para cuando mencionamos ahora, el momento ya ha pasado, convirtiéndose instantáneamente en el pasado. El presente es ese hilo delgado como un cabello que se encuentra entre lo que ya no es y lo que todavía no ha sido. Y hablemos del futuro, el inmenso telón de las expectativas y los sueños, etéreo y cambiante. Lo planificamos y predecimos con la esperanza de que se pliegue a nuestra voluntad, pero la realidad es que es apenas un espejismo en el horizonte de nuestras vidas, un destino que se moldea con cada decisión del presente. Así, medimos el tiempo en términos relativos, usando las herramientas de un pasado que dejamos atrás, un presente que apenas distinguimos y un futuro que no podemos asegurar. La vida, siempre en movimiento, no se deja aprisionar por los límites que intentamos imponerle. Ahora bien,
hagamos una pausa y pensemos en cómo la sociedad moderna trata de organizar la temporalidad. Diseñamos calendarios y horarios con la intención de domesticar el tiempo. Los relojes marcan su incesante tic-tac, recordándonos que, si bien el tiempo es esquivo, hemos creado sistemas para atisbar su marcha. Pero vamos más allá. ¿Qué es lo que realmente mide un reloj? Los relojes y calendarios registran ciclos y secuencias, la rotación de la Tierra, el vaivén de las mareas, los ciclos lunares, pero, ¿capturan la esencia del tiempo? Quizás lo único que hacen es darnos una ilusión de control, una manera de coordinar nuestras vidas en un baile sincronizado con el resto del mundo. Si nadie nos enseñara a interpretar esos manecillas y números, si nadie nos hablara de segundos y minutos, ¿cómo percibiríamos el tiempo? Tal vez como una experiencia puramente personal y subjetiva, un fluir continuo de experiencias, de aprendizajes y de existencia. Y entonces llega la gran interrogante: si el tiempo es algo que no podemos ver, tocar o retener, ¿existe independientemente de nosotros? ¿O es posible que sea nuestra propia conciencia la que dota de significado el transcurso del tiempo? Esta pregunta nos lleva a un abismo de posibilidades fascinantes. Tal vez el tiempo no es una carretera fija que debemos recorrer, sino más bien un río en el que navegamos, un río que a veces percibimos tranquilo y otras como un torrente desbocado, pero siempre fluyendo, siempre en constante cambio. Para comprender más a fondo este tema, sigamos adentrándonos en el río del tiempo. Consideremos las filosofías y ciencias que a lo largo de la historia han intentado desentrañar su misterioso caudal y explorar aquellas teorías que nos han llevado a cuestionar si las aguas del tiempo podrían ser más maleables de lo que creemos. Con cada reflexión, nos acercamos un poco más a la respuesta de si el tiempo es, en realidad, tan intangible como parece o si, por el contrario, es el más maleable y valioso de todos los recursos que poseemos. Desde tiempos inmemoriales, nuestra especie ha estado fascinada por el misterio del tiempo. Un río invisible que fluye y marca el ritmo de nuestras vidas, el tiempo y sus mediciones siempre han sido un punto fijo de nuestra atención humanitaria. Las antiguas civilizaciones dejaron un legado de conocimiento y sabiduría que todavía hoy nos sorprende. Los egipcios, por ejemplo, construyeron obeliscos que funcionaban como gigantescos relojes de sol, proyectando sombras que medían el paso de las horas. Sistemas de medición que, con la rotación de nuestro planeta y el viaje aparente del Sol a través del cielo, unían la vida diaria con los ciclos celestiales. Pero quizás uno de los testigos más elocuentes de esta relación profunda entre la humanidad y el tiempo sea el calendario maya. Esta sofisticada herramienta no solo segmentaba días, sino que era un mapa intrincado de ciclos dentro de ciclos. Los mayas tenían varios calendarios que funcionaban simultáneamente: el Tzolkin, un calendario sagrado de 260 días que representaba el ciclo agrícola y ceremonial; el Hab, de 365 días, que se alineaba más estrechamente con el año solar; y la cuenta larga, que registraba vastos periodos de tiempo con notaciones que podían extenderse más allá de 5,000 años. Estos sistemas no solo marcaban eventos cotidianos como la siembra y la cosecha, sino también momentos de significado cósmico, cambios de era, y eran esenciales para la astrología y la cosmología maya. Cada día tenía un propósito y un significado que interactuaba con las energías cósmicas y los acontecimientos terrenales. Los mayas creían en la circularidad del tiempo, donde cada final era el presagio de un nuevo comienzo. La cuenta larga maya, en particular, atrajo la atención del mundo al acercarse la fecha que marcaba el fin de su ciclo de 13 baktunes, equivalente a 394 años cada uno, en el 21 de diciembre de 2012. Muchos interpretaron esto erróneamente como una profecía del fin del mundo, pero para los mayas, simplemente significaba el fin de una era y el comienzo de otra. El tiempo, en la mente maya, era algo viviente y sagrado, con cada momento imbuido de significado espiritual. Su linaje de sacerdotes astrónomos honraba la noche estrellada, leyendo en ella el lenguaje de la existencia y el conocimiento no solo del cuándo, sino también del por qué ocurrieron y ocurrirían eventos. Los mayas y muchas otras civilizaciones nos enseñaron que el tiempo es mucho más que la sucesión de amaneceres y atardeceres.
El tiempo tiene un carácter espiritual y funcional que se entrelaza con nuestro destino colectivo, con nuestras creencias y esperanzas. Hoy, cuando pensamos en las contribuciones valiosas de las civilizaciones antiguas, nos damos cuenta de que, más allá de su precisión astronómica y su capacidad para marcar fechas y eventos, lo que realmente nos maravilla es la integración profunda de los ciclos de tiempo con la vida, la cultura y el cosmos. Su legado nos desafía a reconsiderar nuestra relación con el tiempo, no solo como una secuencia lineal o un recurso limitado, sino como una dimensión que puede llevar en su torrente tanto el peso de la historia como la posibilidad de un futuro abierto y vivo. Abrimos la puerta hacia una comprensión más amplia de nuestras propias tradiciones y prácticas, preguntándonos si estamos realmente conscientes del profundo tejido de conexiones que cada segundo, cada minuto, cada hora, tejen en nuestras vidas. Es posible que, al igual que los antiguos mayas, exista un sentido más amplio en nuestra cuenta del tiempo, una que nos vincule con algo más grande que nosotros mismos. Así, al contemplar las estrellas como lo hicieron nuestros ancestros, quizás podamos sentir la resonancia de ese tiempo antiguo y sabio que aún susurra secretos a aquellos que se toman un momento para escuchar. Hablemos ahora de uno de los mayores genios que ha pisado nuestro planeta, Albert Einstein, y de cómo transformó nuestra comprensión sobre la naturaleza del tiempo. En el año 1905, Einstein presentó al mundo su teoría de la relatividad, que no solo cambió la física, sino que revolucionó la forma en que vemos nuestro universo. Einstein desafió la noción previamente aceptada de un tiempo absoluto y universal. Antes de él, pensábamos en el tiempo como un río constante, corriendo inexorablemente en una sola dirección, independiente del espacio y las masas que contenía. En nuestra vida cotidiana, esa visión era suficiente para llegar a tiempo a nuestras citas y cumplir con los horarios de trenes. Pero a nivel cosmológico, simplemente no funcionaba. Einstein nos mostró que tiempo y espacio están inextricablemente unidos en lo que él llamó el espacio-tiempo. Imagina que el universo es como una gran tela elástica. Si pones cualquier objeto con masa sobre ella, la tela se curva. Esta curvatura afecta a otros objetos cercanos y su movimiento. Esto es, en esencia, como Einstein describió la gravedad, como geometría, como la influencia que tienen los cuerpos masivos sobre el tejido del espacio-tiempo. Lo curioso del asunto es que, si el tiempo es parte de esa tela, la presencia de masa y energía también curvan el tiempo. Así que de repente, el tiempo ya no se comporta de la misma manera en todas partes. Esto supone que cuanto más cerca estés de un objeto masivo, más lento pasará el tiempo en comparación con alguien que esté más lejos. Este fenómeno lo vemos reflejado en los satélites GPS que orbitan nuestra Tierra. Para que estos aparatos puedan darnos una ubicación precisa, deben considerar este efecto de la relatividad general en sus relojes atómicos. Sí, estamos hablando de fracciones de segundo, pero es suficiente para alterar nuestros sistemas de navegación. Einstein fue más allá al proponer la existencia de una cuarta dimensión. Si consideramos altura, longitud y ancho como las dimensiones del espacio, la cuarta dimensión es el tiempo, dando forma a la realidad tridimensional que percibimos. Esto significa que el universo es una especie de entidad cuadridimensional en constante cambio. Con la relatividad especial, Einstein puso el tiempo en manos de la percepción y el movimiento. Si una persona viaja en una nave espacial a una velocidad cercana a la de la luz y luego regresa a la Tierra, encontraría que ha pasado menos tiempo para ella en comparación con las personas que se quedaron en el planeta. Este es el famoso paradoja de los gemelos, donde el gemelo que viaja en la nave envejece más lentamente que el que se queda en casa. ¿No suena eso como ciencia ficción? Pero es ciencia real, parte de nuestro mundo, tan cierta como la manzana que cayó cerca de Newton. Y más allá de lo espectacular de las naves y los viajes intergalácticos, la teoría de Einstein nos invita a pensar profundamente acerca de nuestra existencia. Si nuestra percepción del tiempo y del espacio pueden variar, ¿hasta qué punto son reales? ¿Podría ser que nuestra conciencia es, en efecto, lo que da estructura y sentido a estas dimensiones? Así, poco a poco, el tiempo pasó de ser un río a un vasto océano donde cada uno de nosotros navega en su propia corriente.
Y esta idea de la relatividad no solamente cambia cómo entendemos el universo a nuestro alrededor, sino también cómo vivimos en él. Cómo afecta nuestra relación con el tiempo, sabiendo que no es una entidad fija e inalterable, sino algo maleable, dinámico y profundamente personal. Es digno de asombro y demuestra que la poesía y la ciencia no están tan distantes como pudiésemos pensar. Ambas buscan descifrar el espíritu humano y el cosmos que compartimos. Einstein con su mente y su ecuación E igual a mc superíndice 2 nos abrió una ventana hacia una realidad donde el tiempo baila al son de las masas y las energías. Este viaje a través de la teoría de la relatividad nos muestra que, aunque no podamos tocar el tiempo ni verlo, ciertamente lo vivimos en una complejidad y con una belleza que sigue sorprendiendo y desafiando nuestra comprensión. Y así como la luz se dobla al pasar cerca del sol, nuestra percepción de las cosas cambia con cada nuevo descubrimiento, invitándonos constantemente a ampliar nuestros horizontes. Imagina por un momento una realidad donde las barreras del tiempo no existen, donde el pasado, el presente y el futuro son simplemente capas de la misma cebolla, listas para ser peladas una tras otra en cualquier orden que desees. Esta idea podría parecer absurda a primera vista, pero es precisamente esta noción la que Albert Einstein nos invitó a considerar. Cuando Einstein nos introdujo al concepto de que el tiempo es relativo, que está intrínsecamente mezclado con el espacio mismo, cambió nuestra percepción de la realidad para siempre. Nos dijo, en palabras que se han vuelto casi sagradas dentro de la física, la distinción entre pasado, presente y futuro es solamente una ilusión obstinadamente persistente. Esta afirmación por sí sola suscita una serie de preguntas extraordinarias que desafían la base misma de nuestra experiencia humana. Si el pasado y el futuro están presentes aquí y ahora, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Es posible que podamos alcanzar esos hilos del tiempo y tejer una nueva realidad? Científicos, místicos y soñadores han contemplado esta idea por siglos. Desde los templos del antiguo Egipto hasta las fantasías de H. G. Wells en La máquina del tiempo, el deseo de manipular el tapestry temporal parece ser una fascinación innata de nuestra especie. Y aunque la ciencia ficción nos ha provisto de un abanico de historias sobre viajes temporales y paradojas, la posibilidad de que algo de esto pueda tener un fondo de verdad es verdaderamente estremecedora. Estas declaraciones de Einstein abren la puerta a la especulación de que podríamos enviar mensajes al pasado, o tal vez recibir orientación del futuro. Sin embargo, no se trata solo de especulación sin fundamento, sino de un principio que podría tener aplicaciones prácticas y reales. En la física cuántica, se han observado fenómenos que sugieren que las partículas pueden estar entrelazadas a través del tiempo y el espacio, comportándose de maneras que parecen burlarse de las reglas clásicas. ¿Y si las partículas, los bloques de construcción de toda la materia, pueden hacer esto? ¿Qué dice eso sobre nuestra propia capacidad para influir en nuestro mundo y más allá? Así que, imagínate por un momento que estás enviando un mensaje a un ser querido en el pasado. No a través de una máquina o de un ritual esotérico, sino simplemente a través de tu intención, tu concentración y tu emoción. Imagina también que puedes sentir el eco de una decisión futura afectando tu vida en este mismo instante, alineando tus acciones con un destino que aún no se ha manifestado, pero que de alguna manera ya está aquí. Se vuelve entonces una cuestión no solo de física, sino de percepción. ¿Estamos entrenados para ver el tiempo de una manera lineal simplemente porque es más fácil de entender? Y si es así, ¿podríamos reentrenar nuestras mentes para percibir y manipular el tiempo de una manera más multidimensional? Estas preguntas nos llevan por un camino fascinante de autoindagación y expansión de la conciencia. Nos invitan a desafiar las narrativas de lo imposible, a considerar que nuestra realidad es mucho más maleable de lo que habíamos asumido hasta ahora. ¿Quién sabe? Tal vez este concepto no solo sea posible, sino que sea un futuro que ya estamos tocando con la punta de los dedos, un futuro que ya está aquí, esperando ser descubierto y explorado. La separación entre lo que fue, lo que es y lo que será, realmente podría ser, como Einstein sugirió, simplemente una ilusión. Y si es una ilusión, entonces está en nuestras manos, o mejor dicho, en nuestras mentes y corazones, desvelarla y trascenderla para descubrir lo desconocido, para realmente comunicarnos a través del tiempo. En la historia de Joy,
extraída del inspirador libro Small Miracles, nos encontramos ante un misterio que desafía la lógica y la cronología como la conocemos. Después de años de separación, la muerte de su padre sacudió a Joy hasta el núcleo, una pérdida que fue el catalizador para que indagara en su herencia judía y emprendiera un viaje que lo llevaría mucho más allá de lo geográfico. En un café de India, la noticia golpeó a Joy, quien, impulsado por una mezcla de culpa y necesidad de conexión, se propuso regresar a su hogar y a las tradiciones que un día abandonó. Con una carta escrita a su padre, expresando amor y buscando perdón, Joy viajó a Israel, guiado por el deseo de reconciliarse y comprender los vínculos que creía rotos. Parado frente al muro de los lamentos, ese lugar sagrado donde las oraciones se elevan y los corazones se desnudan, Joy buscó un espacio entre las antiguas piedras para dejar su misiva. En ese momento de entrega, ocurrió el inesperado intercambio transtemporal que nos hace cuestionar qué tan lineales son nuestras vidas. Tan pronto como su carta encontró refugio entre las grietas del muro, otro pedazo de papel cayó al suelo. La mano de Joy, temblorosa, reveló las palabras escritas por su propio padre antes de su muerte. Era una súplica, un deseo de perdón dirigido a Dios por las tensiones con su hijo. La misma hendidura que había sostenido la confesión de Joy había custodiado, hasta ese momento oportuno, la de su padre. La realidad nos dice que esas dos piezas de papel, esas dos peticiones de perdón separadas por el tiempo, no deberían haberse encontrado. Pero la matriz divina en la que sus vidas se entrelazan parece tener otro diseño. Con esta historia, emergen preguntas estremecedoras. ¿Es posible que, a través de nuestras acciones y emociones presentes, podamos alcanzar momentos pasados y alterar su significado? ¿Podría el perdón de Joy haber creado un puente a través del tiempo, permitiendo ese diálogo póstumo con su padre? Hay quienes dirán que la causalidad y la coincidencia explican estos fenómenos. Sin embargo, esta historia invita a suspender la incredulidad y a considerar que vivimos en un universo donde las fronteras del tiempo y del espacio son más permeables de lo que jamás imaginamos. Y así, reflexionemos, ¿qué muros de nuestra propia vida podríamos derribar con actos de perdón? ¿Qué pasado podría sanar a través de nuestras acciones presentes? En este viaje con Joy, descubrimos que la clave de la curación, del cierre y de la trascendencia podría estar en reconocer que cada momento es una oportunidad para alcanzar cualquier otro punto de nuestra historia personal. Y si eso es cierto, entonces el perdón es mucho más que simplemente dejar ir. Es un poder que construye puentes a través del tiempo, y que nos reúne de maneras que desafían toda lógica, pero que resuenan con una verdad profunda en el alma. En este tramo del viaje que estamos recorriendo en el podcast, cuando el aquí es allá y el entonces es ahora, profundizamos en una de las facetas más desconcertantes y estimulantes de la matriz divina, cómo nuestras conexiones emocionales y espirituales se elevan por encima de las convencionales nociones de distancia y espacio. Resulta que nuestro universo guarda secretos que están aguardando ser descubiertos, secretos que nos desvelan que la intimidad emocional no conoce de distancias kilométricas, ni los lazos del corazón están ceñidos por coordenadas geográficas. Reflexionemos un momento. ¿Acaso no han sentido alguna vez esa conexión especial con alguien que está lejos y han notado cómo la emoción logra cortar esos espacios vacíos? Puede que se trate de una madre que siente un vuelco en el corazón justo en el instante en que su hijo, a miles de kilómetros de distancia, atraviesa un momento difícil. O quizá el abrazo emocional que un amigo manda a través del mundo y que llega a su destino con una sincronía que deja atónitos a quienes la experimentan. Nosotros, seres de carne y hueso, trascendemos el mero dato físico de estar aquí para conectar con el allá mediante un puente invisible y poderoso. Es aquí donde aprendemos que la matriz divina actúa como un lienzo donde nuestras emociones y pensamientos se dibujan y producen efectos que van mucho más allá de lo que podemos palpar. Entonces, ¿qué hay detrás de estas conexiones y cómo logran desafiar las leyes prosaicas de la física? Se habla de la intención como una poderosa transmisora a través del campo cuántico que es la matriz divina. La intención canalizada por una auténtica emoción tiene la capacidad de atravesar el telón del espacio, actuando fuera del rango de tiempo y distancia a los que estamos acostumbrados. Si nos detenemos a pensar en las anécdotas de la vida cotidiana o en las historias que cruzan generaciones,
encontraremos siempre rastros de este fenómeno. Desde amantes que sienten la presencia del otro aunque los separe un océano, hasta ese instante en que pensamos en alguien y justo entonces nos llama, estamos probando la existencia de este hilo invisible pero tenaz que nos une a otros seres, y también a otros momentos y lugares, en formas misteriosas y maravillosas. Nuestra comprensión tradicional de la proximidad física, donde la presencia se justifica con la cercanía palpable, se ve trastocada por estos ejemplos. En la matriz divina, el vacío no es vacío, es un espacio de posibilidades y conexiones, es el sitio donde las barreras de lo imposible se desvanecen para dar paso a un diálogo constante entre corazones y almas que resuenan en la misma frecuencia. Piensen en lo siguiente: si nuestros sentidos físicos, limitados a percibir una pequeña porción de la realidad, apenas nos dan una vislumbre de estas conexiones, ¿qué sucedería si ampliásemos nuestra percepción? ¿Qué universo de relaciones, signos y encuentros descubriríamos? En este episodio, solo estamos rascando la superficie de esta magnífica verdad. La matriz divina se presenta ante nosotros como una pista de baile cósmica en la que nuestro ser más profundo danza sin las limitaciones del espacio físico, donde no existe un aquí o un allá, sino tan solo un eterno y amoroso encuentro de existencias. La realidad es que, sin importar cuán grandioso nos parezca este concepto, es mucho más común y accesible de lo que pensamos. Está tejido en la trama de nuestra vida diaria, en las coincidencias que nos dejan boquiabiertos y en los gestos que, aun remotos, calientan corazones y transforman vidas. Invito a los oyentes a contemplar con ojos nuevos ese espacio intermedio que separa físicamente a las personas y a las cosas. A considerar que cada pensamiento de amor, cada deseo de bien, cada oración silenciosa tiene la potencia para ser una fuerza que, como un río subterráneo, encuentra su camino hacia el lugar y la persona precisas, allá donde nuestro ser les ha llamado. Y así, al comprender que cuando aquí es allá, estamos reconociendo que en la matriz divina, somos parte de un todo conectado, un todo donde lo tangible se encuentra al servicio de lo etérico. En la profundidad de la Guerra Fría, las superpotencias mundiales giraban sus ojos hacia un nuevo horizonte de posibilidades, la visión remota. Esta técnica, que parece haber sido arrancada de las páginas de la ciencia ficción, supone el uso de la percepción psíquica para ver lugares distantes o personas, que físicamente están fuera de nuestro alcance. Pero, ¿cómo es posible? Bueno, resulta que esta habilidad extraordinaria es un testimonio de nuestra conexión intrínseca con la misteriosa matriz divina. Según las investigaciones, este vasto tejido que todo lo engloba podría ser el conducto a través del cual nuestras mentes extienden sus tentáculos psíquicos hacia coordenadas distantes. Curiosamente, Estados Unidos comenzó a explorar la visión remota mediante programas como Scanate y proyectos aún más famosos en el Instituto de Investigaciones de Stanford. Empáticos, aquellos capaces de percibir la experiencia de otros sin estímulos sensoriales conocidos, eran reclutados. Se les enseñaba a enfocar sus mentes, afinadas como antenas parabólicas hacia el éter, para describir con precisión lo que veían lejos del rango de sus 5 sentidos. Imagínense que, desde la comodidad de una habitación, uno pudiera describir lo que ocurre en el interior de una oficina gubernamental en el otro lado del mundo, o una instalación militar oculta en el vasto desierto. Justo esto fue lo que buscaron alcanzar los programas de visión remota. Incluso, en la Guerra del Golfo, prácticos de estas habilidades ayudaron a localizar misiles Scud, una hazaña asombrosa que mezcla lo esotérico con las tácticas militares. La visión remota utiliza una serie de técnicas, desde estados de relajación profunda y meditación hasta sesiones coordinadas donde guías ayudan a enfocar la percepción de los visualizadores. En estado de relajación, los visualizadores estaban más abiertos a recibir impresiones sensoriales de lugares remotos. Estas sesiones parecían apoyarse en el concepto cuántico de que, a pesar de verse sólidos y separados, todos los objetos en el universo están interconectados por un campo energético universal. A través de este campo se podían navegar distancias inmensas, validando la teoría de que, más allá de nuestro entorno tridimensional, somos seres no locales, extendidos a lo largo y ancho del cosmos. Nos encontramos en todas partes y en todo momento, unidos por la matriz divina. Desde un punto de vista cuántico, incluso se sugiere que los detalles del mundo material,
como una concha en nuestra mano, tienen una parte energética que se extiende por todo el universo simultáneamente. De ahí que la visión remota no se trata de una fantasía arraigada en nuestra fascinación por lo paranormal, sino en un principio profundo y palpable de la física cuántica. Los experimentos, incluso mientras eran considerados marginales por muchos, arrojaron resultados tan convincentes que no pudieron ser descartados como mera casualidad. La visión remota podría no solo ser una demostración de nuestras habilidades psíquicas, sino también una puerta al entendimiento de nuestra íntima y perpetua danza con el cosmos, una pista de nuestra inextricable unión con la energía que compone todo lo que existe. Las ramificaciones de este entendimiento son profundas y transformadoras. En el momento en que aceptamos nuestra inmersión en la matriz divina, cambiamos la narrativa de la experiencia humana. Ya no somos entidades aisladas, sujetas a las limitaciones de la distancia y el espacio, sino partículas conscientes en un océano de energía conectiva. Hoy nos hemos embarcado en un viaje revelador a través del concepto de visión remota, un ejemplo perfecto de nuestras habilidades trascendentales más allá de lo tangible. Hemos explorado cómo, a través de la ciencia y la intuición, comenzamos a rozar la verdadera naturaleza de nuestra existencia y las conexiones ilimitadas que nos ofrecen acceso a lo que una vez consideramos inaccesible. La visión remota no solo nos desafía a expandir nuestras ideas acerca de lo que es posible, sino también nos invita a reflexionar sobre las maravillas inexploradas de la matriz divina. Cuando nos sumergimos en las aguas profundas de las culturas antiguas, encontramos percepciones que son capaces de desafiar el andamiaje mismo de nuestro pensamiento. Hoy nos zambullimos en la cosmovisión de los Hopi, un pueblo indígena norteamericano, cuya interpretación del universo y la realidad se desvía por completo de la senda occidental, ofreciéndonos una ventana a una manera diferente de percibir el mundo. El lenguaje de los Hopi, analizado por el lingüista Benjamin Leaborf, nos revela que estos hablantes no poseen tiempos verbales que indiquen futuro, porque para ellos, el concepto de tiempo, como lo entendemos en Occidente, no juega un papel principal en su existencia. El presente y el pasado son más que suficientes para abarcar la totalidad de su experiencia sensorial y espiritual. Hay quienes podrían pensar que esto limita la capacidad de los Hopi para interactuar con el mundo. Pero la realidad es lo opuesto. Su lenguaje refleja una profunda comprensión de la naturaleza interconectada de todas las cosas. Para los Hopi, cada elemento del universo es una extensión de otro, todo es parte de un gran, en proceso de ser, un flujo continuo y dinámico de existencia. ¿Alguna vez has pensado en el océano y sus olas como entidades separadas? En nuestro idioma decimos, mira aquella ola, distinguiendo una ola individual del conjunto. Pero según Borf, el modo de ver de los Hopi es mucho más integral. Ellos utilizan una descripción que evoca el proceso, el movimiento continuo del agua, el océano ondea, un enfoque fluido y comprensivo de la realidad, donde la individualidad de una ola no se puede concebir sin la presencia de todo el océano. Esta noción de realidad se asemeja a la física cuántica, donde se nos dice que las cosas que parecen estar bien definidas y separadas están, de hecho, entrelazadas como parte de un campo energético unificado. Todo lo que creemos sólido y distante está, a nivel cuántico, conectado y presente en el ahora. De este modo, para los Hopi, la historia del mundo y nuestras vidas no reside en una línea de tiempo recta y estática, sino que es un tapiz vibrante y cambiante, donde cada hilo toca y afecta a los demás. Cada decisión, cada evento, cada pensamiento, están todos enredados en este mismo fugaz instante que llamamos ahora. Al no enfocarse hacia el futuro, los Hopi enfatizan la vida y toman decisiones desde una perspectiva holística. Perciben cada experiencia vivida como parte de un gran diseño cósmico, donde lo que eso ha sido se fusiona en un presente eterno que constantemente fluye y se transforma. Estas reflexiones nos invitan, no solo a admirar la belleza de una cosmovisión casi poética, sino a cuestionar nuestras propias percepciones. ¿Cuán amplio o limitado es nuestro entendimiento del tiempo y el espacio? ¿Estamos viviendo tan plenamente en el presente como podríamos? ¿Cómo nuestras palabras y pensamientos, que son reflejo de nuestra cultura, determinan la realidad que experimentamos? El idioma de los Hopi es una llamada a recordar que estamos intrínsecamente enlazados con todo lo que existe.
A partir de aquí, podríamos redescubrir y realinear nuestra negociación con el tiempo y el espacio, y tal vez en ese proceso, encontrar nuevas formas de conectar y entender nuestro lugar en este vasto y misterioso universo. Sigamos adelante en esta travesía de exploración, con la mente y el corazón abiertos a las posibilidades que se despliegan ante nosotros cuando consideramos estas antiguas pero siempre nuevas perspectivas que desafían nuestras convenciones sobre la realidad y el lenguaje que usamos para describirla. Porque al final del día, el lenguaje no es simplemente un conjunto de palabras, sino el mapa con el cual navegamos la infinitud de la existencia. Hay algo profundamente cautivador, a la vez, desconcertante en la naturaleza del tiempo. ¿Qué es realmente? ¿Es simplemente una medición de momentos pasajeros, o hay algo mucho más misterioso y fundamental en juego aquí? Si bien Einstein revolucionó nuestra comprensión del tiempo con su teoría de la relatividad, las recientes exploraciones en el ámbito de la física cuántica sugieren que el tiempo podría ser incluso más elástico de lo que jamás habríamos imaginado. Los experimentos de la física cuántica nos han enfrentado con la posibilidad de que nuestras acciones en el presente podrían tener una influencia retroactiva sobre lo que consideramos el pasado. Sí, has escuchado bien, podían influir en el pasado. Párate un momento a pensar en esto, ¿y si lo que decidimos hoy pudiera alterar lo que ya ha sucedido? Esta es la premisa que desafía no solo nuestra comprensión de la secuencia cronológica, sino también nuestra percepción de la causalidad. La propuesta de John Wheeler, con su experimento de la elección retrasada, nos brinda un ejemplo sorprendente. Imagina que disparas una partícula hacia una barrera con dos ranuras, pero decides cómo medir esa partícula después de que ya ha pasado por las ranuras. ¿Qué encuentras? Que esa decisión tardía, realizada en lo que calificamos de presente, parece determinar si la partícula se comportó como onda o como partícula, aunque esa conducta tuvo que haberse decidido cuando la partícula llegó a las ranuras en el pasado. Es como si tuvieras la facultad de cambiar el final de la historia después de haber leído el libro. Los experimentos con los que se descubre el borrador cuántico son igualmente asombrosos en cuanto a las implicaciones que poseen. Imagina que puedes eliminar o editar información después de que un sistema cuántico ya haya evolucionado. Los resultados sugieren que ciertos aspectos del pasado solo se fijan en el momento en que los observamos, e incluso entonces, ¿podríamos borrar esos resultados y escribir una nueva historia? Reflexionar sobre estos conceptos puede resultar vertiginoso, ya que parece antinatural según todo lo que hemos aprendido sobre cómo funciona el mundo. Sin embargo, este es el fascinante paisaje que la física cuántica nos presenta. Este nuevo entendimiento nos dice que la linealidad del tiempo es una ilusión, todas las posibles historias existen simultáneamente, y nuestra observación, nuestras decisiones, nuestras creencias y emociones, de alguna manera seleccionan qué historia experimentamos. ¿Qué significa esto para nosotros en la vida cotidiana? Las posibilidades son inmensas y, quizás, enormemente esperanzadoras. Si nuestras decisiones presentes tienen el poder de afectar el pasado, entonces podríamos tener ante nosotros un mecanismo para la sanación y el crecimiento personal. Podemos comenzar a ver los eventos de nuestra vida no como puntos fijos en el tiempo, sino como oportunidades fluidas para aprender, adaptarnos y evolucionar. Imagina poder sanar heridas del pasado con las acciones y conciencia del presente, o resolver conflictos de antaño con la sabiduría de hoy. La práctica de la introspección y el perdón podría tomar una nueva dimensión, sabiendo que los efectos de estos procesos no son solo psicológicos sino que podrían tener un impacto muy real en nuestra línea temporal personal. Aquí, cuando pierde su estructura rigurosamente definida, entonces, y ahora, no son más momentos sucesivos, sino interconectados, entrelazados y maleables. En esta danza cuántica de posibilidades y realidades, nuestro reloj universal adquiere una nueva cadencia. Con cada tic-tac hay una elección, una oportunidad de influir, de cambiar y de definir. El tiempo, en su misteriosa y cuántica naturaleza, deja de ser una corriente que nos arrastra. En cambio, se convierte en un mar de posibilidades donde cada ola, cada partícula de experiencia, nos pertenece tanto ahora como siempre. La fisicalidad de la existencia,
como siempre la hemos conocido, se disuelve ante la profundidad de un universo cuántico, donde tus acciones presentes son el eco de las pasadas y la resonancia de las futuras. Nuestra conversación con el tiempo está lejos de terminar, y, de hecho, acaba de empezar a ganar una nueva dimensión. A medida que seguimos navegando estas aguas, una cosa se mantiene clara: somos más poderosos y más conectados con la estructura misma del cosmos de lo que alguna vez habíamos considerado posible. La pregunta entonces no es solo, ¿cuándo es ahora?, sino, ¿qué haremos con esta comprensión? Porque, al final, puede que no solamente vivamos en el universo, sino que de alguna forma extraordinaria, podamos ser artífices en su creación y evolución. Y así, amigos, tras un viaje a través de la mística e infinita espiral del tiempo, llegamos al final de nuestro episodio. Hemos danzado entre pasado, presente y futuro, descubriendo cómo cada uno de estos elementos no es más que una pieza del tejido que compone la matriz divina. Nos llevamos la comprensión de que el tiempo es un río que fluye en dos direcciones, y nuestros actos presentes pueden ser las piedras que alteran su curso, inclusive cambiando las aguas ya navegadas. Es una perspectiva que nos invita a reflexionar sobre nuestras decisiones actuales y cómo éstas podrían resonar a lo largo de toda nuestra existencia. La matriz divina nos susurra que somos mucho más que meros observadores pasivos de una realidad que nos sobrepasa, somos creadores, tejedores de un tapiz en el que nuestras emociones y creencias tienden los hilos que unen los puntos de nuestra historia. Quizá cada acto de perdón, cada salto de fe, cada lágrima de alegría no sea un mero eco que se desvanece en el tiempo, sino una fuerza que modela activamente nuestro pasado y pule nuestro presente. De esta forma, la realidad que vivimos podría ser no solo el reflejo de lo que hemos experimentado, sino también un espejo de lo que hemos aprendido y cómo hemos crecido. Os dejo con esto, mis queridos oyentes: vivimos en un universo responsive, un universo que se halla en constante diálogo con nosotros. Que cada pensamiento consciente, cada intención pura, sea nuestra voz en esa conversación cósmica, sabiendo que somos escuchados y que de alguna manera, misteriosa y maravillosa, podemos influir en nuestro propio relato universal. Este es el final de nuestro encuentro de hoy en Cuando el aquí es allá y el entonces es ahora. Os agradezco por regalarme estos momentos de reflexión compartida. Continuad explorando, preguntando y amando, porque al final, como aprendimos hoy, para aquellos que aman, el tiempo no existe. Nos reencontraremos en este eterno ahora la próxima vez, explorando nuevas dimensiones de nuestra realidad. Hasta entonces, que la magia de vuestra mente os guíe siempre.